Saludos, saludos. Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores de parte de Doctor Payá y también de Piti Mesina a través de esta plataforma. Señores, en esta ocasión estaremos hablando de un caso complejo. Pues es complejo por la sencilla razón de que vamos a hablar de personas que han desaparecido y aún no han sabido qué ha pasado con esa persona. Entonces, por esa razón, el doctor Payá y yo nos hemos inquietado también para de esa manera también poder hablar un poco con referente a estas situaciones. Don Apolinar, dándole gracias al Señor Todopoderoso que nos permite entrar en sus hogares a través de esta plataforma y respondiendo a lo que son las inquietudes de cada uno de los suscriptores que de una manera pública o privada se han acercado a don Apolinar con la inquietud de este tema. Don Apolinar, asumiendo el compromiso social y el compromiso que tiene con cada uno de ustedes, ha decidido tratar un tema tan delicado como el de los desaparecidos en República Dominicana a través de su plataforma. Nosotros humildemente esperamos aportar nuestra opinión en un caso tan diverso y que en estos momentos preocupa y acongoja tanto a familias de República Dominicana. Nos hemos tomado la libertad, don Apolinar y yo, de dedicar este programa a Jesús Cuevas, a Marino Agramonte, a Wilkin Pérez, a Antonio Ferreira de aquí de Guaricano, a Madeline Sena en Santiago, a Jorge Núñez y al señor Andy Iturbides, a sus amigos y familiares, a la madre del joven Alexander Sainz. Desde nuestra plataforma va nuestra más sincera colaboración y el deseo de que sus familiares vuelvan pronto con ustedes en las mejores condiciones, que vuelva la alegría a estas casas, a estos hogares dominicanos. Perdón. Verdaderamente son casos que son inquietantes. Por esa razón me gustaría preguntarle a usted con referente a qué usted cree de un turismo criminal. Mira, don Apolinar, es interesante su pregunta sobre turismo criminal, ya que existen tres grandes teorías, que son la del turismo criminal con caza de humanos, la de tráfico de órganos y la de un asesino en serie. Don Apolinar y yo humildemente pretendemos en el día de hoy desglosar y ver con una cuarta teoría qué es lo que más plausiblemente esté sucediendo en República Dominicana. República Dominicana es un país donde a los hombres se los traga la tierra, pero no es ciertamente un fenómeno nuevo. Ciertamente no manejamos los niveles de desaparecidos que en su momento otros países latinos manejaron, países como Colombia con su conflicto armado y su guerrilla y sus paramilitares y sus carteles, tampoco como se manejó lo manejó Chile en su momento, o Argentina después de la dictadura de Videla y el fenómeno de las abuelas de Plaza de Mayo. Sin embargo, tenemos desaparecidos famosos en República Dominicana. El primer desaparecido de gran resonancia fue el dirigente sindical y abogado, el doctor Guido Gil. El segundo fue el dirigente político Henry Segarra Santos. Y más recientemente, el último, el profesor Narciso González Narcisazo. Pero ciertamente, don Apolinar, sé que usted tiene inquietud sobre la cuestión del turismo criminal y es algo que llama la atención. Don Apolinar relaciona mucho lo que es el turismo criminal con una película que usted vio, ¿verdad, don Apolinar? Claro, porque sucede algo. Tú sabes que, ¿por qué la pregunta?
nosotros estamos conscientes que a través del turismo viajan un sinnúmero de personas con diferentes propósitos. ¿Entiendes? Entonces, como también estamos claros, eso lo sabe todo el mundo, del tráfico de órganos y también como el asesino en serie, por esas razones yo tengo ciertas inquietudes, porque cuando se escucha de que alguien se desapareció y no aparece en el cuerpo, es como que si la tierra se abriese, se lo tragara y volviera y se uniera otra vez. Entonces son casos que verdaderamente inquietan a uno, porque esos casos vienen de hace mucho tiempo, pero en estos últimos tiempos vemos de qué manera se están manifestando de una manera más constante. Entonces uno no ve como todavía las autoridades no han podido por lo menos descifrar un solo de los casos y decir, no, lo encontramos en tal sitio y lo mataron por esto y esto, sino que los cuerpos de esas personas nunca aparecen. Ciertamente, una de las personas, uno de los relacionados con el joven Eric Cordero Guzmán, me expresaba las mismas inquietudes suyas. Yo tengo que agradecerle mucho en el Ministerio de Interior y Policía a don Daniel Pou, que aportó humildemente a lo que es el contenido que nosotros estamos hoy entregándole a ustedes. Y en la persona de su ministro, Jesús Vázquez, el cual también con mucha complacencia nos permitió tener un punto de vista. Ciertamente a la Policía Nacional, en la persona de su relacionador público, Diego Pesqueira, también agradecemos la cooperación. Y vamos a tratar humildemente, nuevamente, lo dicho, de hacer un aporte desde esta plataforma. Mira, don Apolinar, en el caso del turismo criminal y específicamente la Casa de Humanos. La Casa de Humanos fue descrita por primera vez en 1924 en una novela, El juego más peligroso del mundo, escrito por Crowell. Me recuerdo, yo leí la novela siendo bien joven, me recuerdo que su personaje principal es el Dr. Sarah. Pero ciertamente Robert Hansen en los años 80 llevó a cabo lo que en la literatura de ficción se había desarrollado en el estado de Alaska, el estado más grande de Estados Unidos, dando casa y haciéndose acopio de una de las comunidades vulnerables. Es uno de los temas que don Apolinar y yo vamos a tocar en el día de hoy, lo que son comunidades vulnerables. El señor Hansen hizo Casa de Humanos y por primera vez la agente Fowler, que fue la que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y hacia dónde devenía el posible asunto, cuando encontró el cuerpo de Shirley Moore, esa persona dijo que quizás hubiera un asesino en serie, que en este caso cazaba humanos. Más tarde, con las declaraciones de Cindy Parsons, un año después, se aseveró, se pudo constatar de que eso era así. Pero ¿qué pasa, don Apolinar? Usted y yo estuvimos viendo hace poco una cuestión que subió en una de las plataformas, sí, que hablaba sobre el asunto, incluso se decía que era una cooperación que se había hecho desde las cárceles, de una de las cárceles dominicanas. No podemos descartar lo que es la casa humana, porque ya hay un antecedente. Ahora, voy a beber de la fuente de don Melvin Mañón y decir que es poco probable. No que es imposible, sino que es poco probable. Y no, don Apolinar, porque no existan las armas de caza, sobre todo lo que son tipo de fusiles deportivos, de la munición 223, porque todo eso sabemos que existe un tráfico, no tan grande, pero existe un tráfico en República Dominicana de armas y el acopio de manera ilegal de las mismas no es un gran problema. Pero existen dos grandes inconvenientes con la teoría. Primero es República Dominicana. Cuando Robert Hansen lleva a cabo estos hechos, lo lleva a las orillas de uno de los ríos más retirados de lo que es el estado de Alaska. Y me recuerdo que él iba a esos episodios de cacería humana llevando su avioneta.
República Dominicana no brinda el terreno ni la cantidad de metros cuadrados que brinda Alaska. Nosotros cabemos en Alaska alrededor de 10 veces. Entonces, el tú llevar una cacería humana llamaría mucho la atención. Claro, por los disparos que se escuchan. Por los disparos, porque podría escaparse. Déjame decirle una cosa. Cindy Parsons escapó de Robert Hansen siendo trasladada para cazarla. Es decir, existe una serie de inconvenientes y el manejo de los cuerpos. Es decir, lo primero que dio la alarma sobre Robert Hansen fue cuando apareció el cuerpo de Shirley Motor. Entonces, no podemos descartar eso, pero ciertamente ya se hubiera hecho acopio, ya ciertas comunidades hubieran dicho, mire, está sucediendo esto, se escuchan disparos de manera aislada. Nosotros los que hemos estado en comunidades de tipos rurales sabemos que cualquier vehículo ajeno llama la atención en las mismas, y entiendo que ya tanto los estamentos policiales y los organismos de investigación hubieran dado al traste con el mismo. Por eso yo no soy de los que piensa eso. Y sobre todo, don Apolinar, es el manejo de los cuerpos. Claro, porque ahí esa es una de las preocupaciones mías, porque me gustaría saber, porque venga acá, tantas personas que se han desaparecido y no hay rastro de un solo de los cuerpos. ¿Usted me entiende? Es decir, que lo que está pasando es algo tremendamente fuerte y algo misterioso en el sentido de que nunca aparecen cuerpos y hay personas que se han desaparecido que nunca han tenido ni un símbolo con nadie, nunca han discutido con nadie, nunca han tenido problema con nadie y se han desaparecido también. Muy buena pregunta, muy buena aseveración la que hace don Apolinar. El fenómeno no llama tanto la atención, don Apolinar, porque como decía antes, y fue algo con lo que yo en mi periplo de investigación pude percatarme, y es que no estamos tan asociados con lo que son las desapariciones. Pero ciertamente, y era algo que me decía el señor Poe cuando yo me entrevisté con él, me decía, mira, se quiere traer de las greñas que existe un perfil y no es tal. Para uno entender lo que son las desapariciones, me decía el señor Poe, hay que hacerse preguntas. La primera, y ahí caemos con lo que son los miembros de grupos vulnerables. Cuando hablamos de grupos vulnerables, hablamos de personas pertenecientes a la comunidad LGBT, enfermos mentales y personas pertenecientes a lo que es la delincuencia. Son grupos vulnerables, además de las sexoservidoras. Esos son los grupos vulnerables. Y me decía también el señor Poe, señores, tenemos que darnos cuenta del sexo, de lo que es la posición socioeconómica. Aunque ustedes no lo crean, eso influye en lo que es los patrones de desaparición, que en un momentito vamos a hablar de ello. Si la persona es estudiada o no, si pertenece a una determinada raza o no, si trabajaba o no. Entonces, me decía él, si tú tomas todo ese prontuario que yo te estoy ofreciendo, tú te das cuenta que ni existe un patrón. Los patrones se dan en los hechos sucedidos antes de que ocurriera la desaparición y durante. Y un perfil. El perfil viene directamente asociado con los que son las personas. El perfil en todo caso es don Pití Mencina, por ejemplo. Varón de 60 años de edad, con profesión comerciante, el cual pertenece a la raza negra. El patrón viene siendo, salió de su casa a las 7 de la mañana con rumbo desconocido y desaparece. Y déjenme decirle una cosa, en realidad a veces no hay relaciones.
Se dice que se daban mucho en zonas turísticas. Déjame decirle que son, en lo que va de año, 126 desaparecidos. El año pasado fueron 121. Y ciertamente no es lo mismo una persona que desaparece cuando va saliendo en lancha a hacer un periplo como pescador, a hacer un recorrido de pesca y se pierde en alta mar, que una persona que se desaparezca saliendo de su casa en Puerto Plata rumbo a un juego de pelota que se iba a dar en la comunidad. No es lo mismo que una joven desaparezca en Santiago, la cual iba a la casa de una vecina y simplemente se la traga a la tierra, que un joven de Pedernales diga que él tiene la inquietud de irse en Yola y que simplemente no se tenga noticias de él. El tema de los desaparecidos y lo que es la precariedad del Departamento de Desaparecidos del DICRIM me toma a mí un poco de sorpresa, porque déjame decirle algo. Los desaparecidos han tocado lo que es lo más alto, han palpado, han llegado a lo que son los más altos estamentos de República Dominicana. Y hay un expresidente, y voy a citar el nombre del primer mandatario, Leonel Fernández Reina, que tiene en su círculo íntimo un desaparecido. No voy a dar el nombre del desaparecido, pero ciertamente el presidente Fernández, en su primer mandato, a uno de sus amigos de la rama militar lo ascendió en esos tiempos al rango de general. Era una persona muy de la intimidad del presidente Fernández, y él mismo desaparece en un accidente de pesca deportiva. Uno se preguntaría que por qué, ya habiendo sucedido eso y alguien tan encumbrado como el primer mandatario, quizás el departamento de desaparecidos de la Policía Nacional no tenga más personas. Pero es que la cuestión no es que el departamento de la Policía Nacional es el único estamento que se relaciona con el manejo de la investigación de desaparecidos, la cual además es muy costosa. Bastante costosa. Sí, pero yo voy a decir una cosa. Por encima de todas las cosas, sea costosa o no, las autoridades tienen un gran reto. Claro que tienen. Y es tratar siempre de desenredar ese embrollo, el cual nunca nadie ha podido desenredarlo. ¿Usted me entiende? Y a cada rato se pierde una joven, se pierde un joven, se pierde un caballero, y no sabemos qué rumbo ha cogido. ¿Usted me entiende? Mire, don Apolinar, yo voy a llegar donde usted quiere que lleguemos. Claro. Voy a llegar donde usted quiere que lleguemos. Pero hay que entender que todo esto está sucediendo en la gestión del presidente Luis Abinader, primero, lo que es algo a llamar la atención. Y número uno es bajo la jefatura del general Alberto Ten, que ahora mismo, aunque no es menester de esta plataforma tocar eso de manera específica, pero es el hombre menos envidiado de la República Dominicana por una situación de tipo político castrense que se da dentro de la Policía Nacional. Nuestro respaldo y nuestro apoyo al jefe de la policía, que ha tenido la gestión más difícil desde que Ney Nivar Ceja tomó la jefatura de la institución. Yo sé que don Apolinar también le llama la atención lo del asesino en serie, ¿verdad, don Apolinar? Sí, pero me gustaría hablar también, no solamente que se hable, o sea, las desapariciones no solamente han sido en este tiempo de este gobierno, sino que eso viene desde hace mucho tiempo. Y usted sabe que es una realidad. Las desapariciones de las que nos hicimos acopio tienen de 50 años, estamos hablando de los 12 años. Eso lo sabemos ahora. Después de ahí, han sido muchas las desapariciones que han habido, antes de estar este gobierno. Ciertamente. Claro. No se discute. Lo que está diciendo don Apolinar es algo... ¿Cómo? Vamos a utilizar una expresión literaria. Es decir, es tan contundente como un mármol, es tan grande como un mármol. Sin embargo,
en este momento, y es de lo que yo quiero hablar, y por eso digo que el general Alberto Ten es el hombre menos envidiado, se le ha dado un repunte y un realce en este momento. Okay. Y la cuestión ha comenzado, por ejemplo, de un caso que a mí me impactó, que fue el del joven Iturbides. Entonces, sí, ciertamente. Entonces se habla de un asesino en serie. República Dominicana no es ajena a los asesinos en serie, don Apolinar. No, no, claro que no. Y voy a irle a un acote. Bernardo Constancio Quirós, el padre de lo que es la criminología en Hispanoamérica, murió en México, pero dio clases en República Dominicana. Describe en una serie de artículos que hizo durante su estadía, su estadía en República Dominicana, durante el tiempo que vivió, sobre un asesino en serie que existía desde los tiempos de la colonia, pre-república, que él mismo fue ejecutado en lo que es la Picota o el Rolo de Santo Domingo, que se encuentra todavía, está ese elemento de ejecución y tortura, se encuentra en lo que es uno de los antepatios muy cercanos a lo que es la Catedral Primada de América. ¿Y eso lo utilizaba aquí en Trujillo? No, es un asunto que es en los tiempos pre-republicanos. Okay. Es decir, estamos hablando de un chorro de siglos atrás. Pero también, don Apolinar, de manera ya de forma más reciente, tenemos a la bestia de las carreteras, el señor Cabrera, en el cual hay un trabajo escrito y documentado en YouTube sobre el mismo, me parece que es José Luis Cabrera. Y un muchacho ya hace poco, que se supone, porque no se ha comprobado, para tú ser un asesino en serie, necesitas más de 3 víctimas en determinada cantidad de tiempo. No sé si ese muchacho que se acopiaba de un grupo vulnerable, que era las sexoservidoras, hace poco asesinaba a sexoservidoras que ejercían su labor en la avenida George Washington del Malecón. No sé si él llegó a categorizarse como asesino en serie, pero también tenemos, me parece que alguien que usted llegó a conocer en su estadía por las prisiones dominicanas, que fue Charlie el Haitiano. Charlie el Haitiano se le calcula mal calculado alrededor de 12 a 13 víctimas. Entonces República Dominicana no es ajena a los asesinos en serie. Ni tampoco es ajena tampoco al tráfico también de órganos. Vamos a llegar ahí. Okay. Que a ellos le tengo una opinión como médico. Vamos a llegar ahí. Okay. Entonces, ¿podría existir un asesino en serie? Pues yo pienso que sí. ¿Por qué? Me ha llamado la atención de forma particular lo que está sucediendo con la comunidad LGBT, que ya tiene, como grupo vulnerable de los que hablábamos ahorita, tiene 3 de sus miembros en calidad de desaparecidos. Wow. Ya sabemos lo que hizo Jeffrey Dahmer en el siglo pasado en Milwaukee. Es decir, no es algo nuevo. O yéndonos a casos más recientes, un poquito más cercanos, incluso en lo que es la territorialidad. Tuvimos en México hace poco lo que fue el asesino arcoíris, que asesinó alrededor de 5 a 8 miembros de la comunidad LGBT. Los asesinos en serie son bien complejos y usted sabe que particularmente a mí me ha llamado mucho la atención y sobre todo le he dedicado muchas horas a lo que fue dos de los asesinos más complejos que para mí ha existido, que son el caso de John Wayne Gacy y el caso de Ted Bundy. Ted Bundy, sinceramente, es alguien que me llamó mucho la atención en su modus operandi, sobre todo porque Ted Bundy operaba y asesinaba dando sus nombres a las víctimas. Pero tenemos entonces un problema, don Apolinar, y es qué están sucediendo con los cuerpos, porque hace 5 segundos usted me decía y parece que se lo tragara la tierra. Claro, porque creo que ¿qué está pasando aquí? Lo están desmembrando. Por eso es que don Apolinar,
insiste y dice, al trabajo hay que ponerle Santo Domingo, la ciudad donde a los hombres se los traga la tierra. Y vamos a decir algo, don Apolinar, vamos a atrevernos a meternos un poco profundo. ¿Pudieran existir pozoleros en República Dominicana? ¿Usted está relacionado con el término pozolero? No. Yo no creo que después de Trujillo para qué exista eso. No, en realidad es bastante nuevo. El oficio de pozolero es nuevo. Y el principal exponente del mismo es Santiago Mesa López, que si mal no recuerdo, trabajó para el cartel de Sinaloa. Santiago Mesa López, ya se fue en otro país. Sí, okay. Pero usted sabe que las técnicas importan. Claro, sí. Santiago Mesa López se hizo de la habilidad de la dilución de cuerpos en una mezcla de ácidos y litros de agua. Se dice que el principal elemento de la mezcla de disolución era la sosa cáustica. Santiago Mesa López no era un asesino en serie, él simplemente era el pozolero, haciendo alusión al pozole, que es una comida mexicana. Se dice que él diluyó alrededor de más de 300 cuerpos. Es decir, que se encargaba de desaparecer los cuerpos. ¿Por qué? ¿Qué sucede, don Apolinar? Y ese fue el problema que tuvo Jeffrey Dahmer, fue el problema que tuvo John Wayne Gacy, fue el problema que tuvieron muchísimos de ellos. Es decir, ¿qué tú haces con el cuerpo después de asesinarlo? El desaparecer un cuerpo no es tan sencillo. Por eso entonces podemos decir, ¿existirá un pozolero en República Dominicana? Si existe un pozolero en República Dominicana, si existe una persona que esté diluyendo cuerpos de desaparecidos, de aquellas personas, porque como decía el señor Daniel Poe, es que si tú miras de cerca, si tú ves de cerca a los desaparecidos, en ocasiones no se guardan ni relación en el perfil ni en el patrón uno con otro. Pero ¿pudiera existir un pozolero en República Dominicana? Claro que pudiera existir en República Dominicana un pozolero. Ahora, ya hubiera llamado la atención. Ahora, la pregunta mía es, ¿el propósito es entonces de matar a la persona? Porque tiene que haber un propósito obligado, entonces tiene que haber también lo que se llama una mafia para el tráfico de órganos. Mira, don Apolinar, tráfico de órganos, no terminamos con la cuestión del pozole, pero yo sé que a don Apolinar le llama mucho la atención lo que es el tráfico de órganos, como a la mayoría de las personas en República Dominicana. Y déjame decirle una cosa, en la comunidad pediátrica, ciertas pediatras me dijeron que ellas están muy preocupadas, y dice que es una de las principales teorías que a ella le llama la atención. No es la principal mía, don Apolinar. Y mire, que existe una presunción bastante marcada con un caso, y voy a dar el nombre, es el de la niña Carla Maciel. Desde aquí, desde esta plataforma, el apoyo y la solidaridad con sus padres, en la que se presume que la misma fue raptada para sustraer uno de sus órganos. Pero en cuanto a logística, sucede, don Apolinar, que eso está mediado por una serie de factores que lo dificultan. La primera, cirujanos de trasplante. En República Dominicana no hay tantos cirujanos de trasplante. Número uno. Número dos, si ingresaran cirujanos de trasplantes al país, eso ya hubiera llamado la atención de los estamentos. Pero además de eso, tú necesitas quirófanos de trasplante.
No es lo mismo el quirófano que tú utilizas para hacer una apendicectomía o para tú hacer una reducción de un miembro que el que tú vas a utilizar para hacer un trasplante. Además de una cadena de frío para lo que son los órganos que tú sustraes. Y anestesiólogos y enfermeras intervencionistas especializados en trasplantes. No descartamos que sea un asunto de tráfico de órganos, solamente planteamos actualmente las dificultades que crea el asunto del tráfico de órganos, es decir, las dificultades en torno físico del mismo, doña Polina. Ok, pero no se pueden transportar los órganos. Señor, no haga velado un tremendo aguacero en plena grabación y no vamos para adelante cuando terminemos. Mire, don Apolinar, eso entonces ahí interviene lo que son las cadenas de frío. La conservación de un órgano extraído para trasplante necesita una conservación. Y en el caso de un órgano como el corazón, esa conservación es extrema. El corazón tiene un tiempo, por ejemplo, X para estar fuera de lo que es la cavidad torácica. Lo mismo con el riñón. Es decir, tú estás trabajando contra el tiempo. Logísticamente no es algo imposible, pero lleva muchas dificultades y mucha inversión. No entiendo eso, pero hay personas que lo hacen como quieran, pero tienen mucho dinero. No, por eso le digo que no se puede descartar. Yo simplemente estoy diciéndole a don Apolinar las dificultades de tú montar un quirófano clandestino, que ya llamaría la atención. Es decir, desde que tú comienzan a pedirte medicamentos para un quirófano, porque los quirófanos de República Dominicana todos están registrados bajo salud pública, desde que comienzan a pedirte, comienzan a hacerse de ciertas maquinarias, banco de sangre, suplemento de anestesia, eso ya hubiera llamado bastante la atención. Pero todavía, escúcheme, todo eso lo transportan. ¿Por qué razón? ¿Por no transportar la droga, que es más difícil? Es más difícil transportar un órgano. Es más difícil, ¿no? Claro que sí, don Lo Apolinar. transportan, varón. Es mucho más difícil por lo que hablaba de la cadena de conservación. Claro, don Apolinar, se transporta. No estamos diciendo que no es así. Estamos diciendo que existen ciertas limitantes que, como dice don Apolinar, con dinero podrían salvarse, pero eso mismo ya hubiera llamado la atención de autoridades. Bastante, don Apolinar. Entonces está pasando algo. ¿Qué es lo que está pasando entonces con los cuerpos? ¿Qué está pasando con las personas que se están desapareciendo? Yo sabía que él quería llevarme ahí. Yo sabía que él quería llevarme ahí. Yo quiero saber qué está pasando con esa gente. Yo sabía que don Apolinar me quería llevar ahí. Y lo logró. Yo le voy a dar la humilde teoría que desde esta Isocracia, que es la plataforma de don Pitín Encina, yo puedo aportar. Porque ciertamente, como decía el señor Cobo en su aporte, se puede decir, ¿verdad? Claro. A nuestra plataforma decía, no existe congruencia, aunque tú no lo creas. Y luego yo me di cuenta que era así. Ni en los perfiles, excepto en los de la comunidad LGBT, ni en los patrones. Y yo me voy a auxiliar en este momento del libro Henry sin página en blanco, escrito por Sócrates Segarra, La perversidad de un crimen. Citando algo escrito en estas páginas por don Sócrates Segarra en este trabajo. Y don Sócrates se refiere a un artículo publicado por el periódico El Caribe
El 26 de agosto, bajo el titular, mandan a arrestar a Zacatecas en Dajabón. El artículo fue escrito en 1976, si mal no recuerdo, por el señor Rubén Abreu Méndez. Rubén Abreu dice: el fiscal de Dajabón interroga a Zacatecas, solo conocido como un tal Ramón, por la supuesta denuncia de que en el cementerio de dicha comunidad se enterró un cadáver sin consentimiento Don Apolinar y yo, a razón de un trabajo que íbamos a hacer y que tenemos en planes hacer, yo le preguntaba a don Apolinar sobre un cementerio clandestino que existía en República Dominicana en Los Cocos. Don Apolinar es un hombre reservado y me comunicó solamente lo necesario sobre el cementerio clandestino. La posibilidad de que se entierre un cuerpo sin actas de defunción y de manera clandestina en muchos cementerios de República Dominicana, y sobre todo el de comunidades alejadas, es una realidad. Y lo es desde 1976. Y viendo un trabajo de una plataforma hermana en un día, ya hace un tiempecito, me llamó la atención que en un cementerio rural había un escrito bien grande que decía: no se aceptan cuerpos sin actas de defunción. Desaparecer un cuerpo en República Dominicana, don Apolinar, no es algo tan difícil como en otros sitios. Es algo que a los sabios se le ha escapado. Nosotros, humildemente, desde esta plataforma, queremos decirlo y decirlo alto. Y es tanto así que en estos días la Vega Mundial produjo un trabajo sobre lo que me llamó más la atención del mismo, fue el manejo de cuerpos, el manejo de cadáveres, cómo se da en República Dominicana. Y claro, puede existir la complicidad entre Zacatecas, cementerios y morgues. Eso es salve que puede existir un pozolero en República Dominicana. El pozolero es un poco más difícil porque un pozolero deja rastro. Pero tú enterrar un cuerpo, y la periodista Nuria Piera una vez hizo uno de sus tremendos trabajos, hizo sobre este tema, algo que sucedió con un joven desaparecido. Entonces, no es tan difícil. Dentro de la Policía Nacional, que es algo que no es asunto de la plataforma de don Pitín Encina, don Apolinar tocar, pero dentro de la Policía Nacional se están dando una serie de dificultades con relación al general Alberto Ten y a su gestión, lo cual agrava el problema. No vamos a tocar, nosotros no somos una plataforma que lidia con esos menesteres, hay otras plataformas que los hacen y ojalá en su momento lo hagan, pero la situación del general Alberto Ten ahora mismo dentro de lo que es su institución y la situación política que le ha tocado vivir en este momento hacen que una serie de cosas puedan suceder y llamar la atención. Por eso yo le decía a don Apolinar, el general Alberto Ten es el hombre menos envidiado de República Dominicana. Y una situación política se ha hecho hincapié, porque ya don Apolinar lo ha dicho aquí, es decir, han desaparecido personas desde siempre. Estamos hablando que de Henry Segarra su desaparición hace 50 y pico de años. Y esto ha tomado un boom, ha tomado
a nivel mediático ha tomado mucha relevancia y ciertamente está asociado con la intención primero de crear pánico. Ya lo dijo Robespierre, es decir, lo mejor es el terror. Sí, pero eso va más allá. Las apariciones de tantos cuerpos de personas van más allá de un simple terror. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando ya de hechos, de un sinnúmero de personas que nunca han tenido un contratiempo con nadie, nunca han discutido con nadie, no tienen diferencia con nadie Don Apolinar, y se han desaparecido. Don Apolinar, como dijo Robespierre, la mejor medicina es el terror. Yo lamento discrepar de la persona que me ha abierto sus puertas en esta plataforma y de la que me une una gran amistad, pero don Apolinar y yo no siempre vamos a poder estar de acuerdo en todo. No, claro, Es decir, existe una estrategia de tipo mediática, existe una estrategia de tipo política, existe una estrategia de marketing político para afectar la gestión Sí. del general Alberto Ten, la gestión del ministro Chuck Vázquez y la imagen del presidente de la República con las desapariciones. Y vuelvo a remontarme a lo que dice Sócrates Segarra en su libro, de cómo se vivía el terror durante los 12 años. Existe tensión, don Apolinar, y don Apolinar entiende de esto porque una de las personas desaparecidas es miembro de su comunidad. No, entonces, lo único que vamos a decir para terminar, que las autoridades, nuestras autoridades, tienen un gran reto, el cual sabemos que viene de hace mucho tiempo, esperando de que alguien en alguna ocasión pueda por lo menos tener la capacidad, vamos a poner así, no que son incapaces, los que están, de resolver tantos casos que están inconclusos, porque son muchas las personas las que se han venido desapareciendo con el paso del tiempo. Voy a decir algo. Las personas que estén haciendo eso, aparte de la posibilidad de un asesino serial, vuelvo y repito, por los casos que se han dado dentro de la comunidad LGBT. Ojalá que la comunidad LGBT tenga declaraciones al respecto. No podemos decirlo, pero a las personas que están haciendo esto con la única intención de crear desasosiego dentro de la familia y la economía dominicana, voy a decirles lo siguiente. No hay nada oculto bajo el sol. Como dice un coro cristiano, no hay nada oculto que no se ha descubierto. Bueno, señores, le damos gracias una vez más por su atención prestada. Óigame, miren cómo se me pasó los Apolinar. Esperando que se suscriban a mi canal. Denle todo el tiempo en la campanita de notificación. Comente también. Comparta nuestro video. Muchas gracias para todos ustedes. Muchas bendiciones.